Ya estamos 9:39, comenzamos esta edición de Mercado Global junto a Paula Comandari nuevamente en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Listos con toda la información económica a partir de este momento. Esto se llama Mercado Global. Santander, enciende la llama que hay en ti. Interwinds, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Y Navidad segura en él. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. El presidente francés Emmanuel Macron advierte del riesgo de desintegración, del orden internacional al reunirse con Xi Jinping en Beijing en medio de crecientes tensiones comerciales entre China y Europa. Un tema complejo, dijo, porque es el escenario que trajo la paz al mundo durante décadas. En este contexto, el diálogo entre China y Francia es más esencial que nunca, lo dijo Macron hoy, después de conversar con el líder chino. Tenemos muchas maneras de converger, añadió, a veces tenemos desacuerdos, pero tenemos la responsabilidad de saber cómo superarlos para un multilateralismo eficaz en el que sí creemos. Xi había pedido anteriormente a Macron que mantuviera en alto esta bandera y evitara que otros interfirieran en la relación de sus países en comentarios previos a las conversaciones bilaterales. Los comentarios del presidente chino en el Gran Salón del Pueblo fueron una referencia velada a las acusaciones de que la política europea hacia China está siendo influenciada por una administración estadounidense agresiva bajo el presidente Donald Trump. China está dispuesta a trabajar con Francia para actuar siempre desde los intereses fundamentales de los dos pueblos y los intereses a largo plazo de la comunidad internacional y eliminar todo tipo de interferencia, dijo Xi a Macron. La visita de Macron a China es la cuarta desde que asumió la presidencia en 2017 y se produce justo cuando va a asumir la presidencia del G7 en 2026, momento en que abordar los desequilibrios económicos globales será, por supuesto, una prioridad en su agenda. Cumbre China-Francia es la noticia del día en esta edición de Mercado Global. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Joesley Batista, el brasileño copropietario de un extenso imperio empresarial liderado por el gigante de procesamientos de carne JBS, se está posicionando, silenciosamente claro, como un conector que intenta desactivar las tensiones políticas entre la administración Trump y el régimen gobernante de Venezuela. Dice Bloomberg que Batista viajó a Caracas la semana pasada para intentar persuadir al presidente Nicolás Maduro de que atendiera el llamado de Trump a dimitir y permitiera una transición pacífica del poder. Sí, está súper arriba el tema. Se supone que se habría reunido con Maduro el día 23 de noviembre. Claro, esto un momento después de que el presidente estadounidense Donald Trump mantuviera esta llamada telefónica con el líder del país para instarlo a abandonar Venezuela. Altos cargos de la administración Trump estaban al tanto de los planes de Batista de visitar Caracas y reforzar el mensaje del presidente, pero recalcan que fue por iniciativa propia y no por una solicitud del gobierno norteamericano. Joesley Batista no representa ningún gobierno, eso declara JIFSA, el holding de la familia Batista, en un comunicado en el que no entregan más información. El viaje, del que no se había informado previamente, marca el último intento por reducir las tensiones tras la amenaza de Trump de realizar ataques terrestres en Venezuela tras meses de ataques letales contra presuntos barcos narcotraficantes. Estados Unidos afirma que el régimen de Maduro es ilegítimo, que se trata de un grupo criminal que robó las elecciones el año pasado y facilita la exportación de cocaína desde Colombia, lo que ha causado muertes de estadounidenses. Bloomberg tiene esta historia. Financial Times. Los inversionistas en bonos han dicho al Tesoro de Estados Unidos que están preocupados por el posible nombramiento de Kevin Hassett como presidente de la Fed, de la Reserva Federal, temiendo que reduzca agresivamente las tasas de interés para complacer, sería ese el objetivo, al presidente Donald Trump. El Departamento del Tesoro solicitó información sobre Hassett y otros candidatos en conversaciones individuales con ejecutivos de los principales bancos de Wall Street, gigantes de gestión de activos y otros grandes actores del mercado de deuda estadounidense, según el Financial Times. Las discusiones tuvieron lugar en el mes de noviembre, antes de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, realizara esta segunda ronda de entrevistas con candidatos para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed, cuando su mandato expire en mayo de 2026. El Tesoro afirma que interactúa regularmente con una variedad de participantes del mercado e inversionistas sobre desarrollos y dinámicas importantes en los mercados financieros más amplios. Hassett, el principal funcionario económico de la Casa Blanca, ha surgido como favorito
para este puesto en las últimas semanas, mientras Trump y Bessent han reducido la lista de candidatos potenciales de los 11 contendientes iniciales. Trump anunció el martes que planeaba nombrar a su candidato para la presidencia de la Reserva Federal a principios del próximo año e indicó que Hassett era un posible contendiente. El dólar estadounidense se depreció brevemente tras la mención de Hassett por parte del presidente. La Casa Blanca dijo al Financial Times que el presidente seguirá nominando a las personas más calificadas para el gobierno federal y hasta que él haga un anuncio, cualquier discusión sobre posibles nominaciones es una especulación inútil. El Financial Times consigna la historia y la respuesta de la Casa Blanca. The Wall Street Journal. Bien preocupante este tema. Fíjense que excomisionados de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la que básicamente aprueba los remedios en el mundo, porque la FDA es referencia de las agencias en todos los otros países, señalan que los nuevos estándares sobre vacunas amenazan con poner en riesgo la salud de los americanos y alterar la integridad científica en la agencia. Vaya. Los 12 ex líderes de la FDA criticaron las acciones de la agencia bajo el mandato del escéptico de las vacunas, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un artículo conjunto publicado ayer por el New England Journal of Medicine. Los autores son casi todos los excomisionados y comisionadas interinos de la FDA que aún están vivos. Entre ellos el doctor Scott Gottlieb, que sirvió durante el primer mandato del presidente Trump, y el doctor Robert Califf, que dirigió la agencia durante la administración de Barack Obama y Joe Biden. El artículo ataca los planes de la FDA para nuevos estándares de vacunas detalladas por el director de la división de vacunas, el doctor Vinay Prasad, que según los ex líderes cambiarían drásticamente la regulación de las vacunas y afectarían de esa manera el interés público. Prasad indicó que los fabricantes de vacunas deberán realizar ensayos clínicos mucho más amplios antes de que se aprueben las inyecciones para poblaciones masivas, en lugar de depender de pruebas de respuestas inmunes para permitir que las vacunas se administren a grupos como niños y mujeres embarazadas. Los exdirectores de la FDA afirman que estos cambios crearían nuevos obstáculos para el desarrollo de vacunas, tanto en la sustitución de vacunas antiguas como en la dificultad para que las pequeñas empresas de biotecnología comercialicen nuevos productos. Exigir estudios exhaustivos para las nuevas formulaciones de vacunas resultaría costoso y retrasaría la distribución de mejores vacunas durante nuevos brotes, según indica el artículo. Los beneficios y riesgos de muchas vacunas establecidas son bien comprendidos e imponer nuevos requisitos de aprobación sin nueva evidencia significativa podría hacer que sea imposible mantenerse al día con las amenazas infecciosas en evolución, escriben los excomisionados en el artículo. La historia está en el Wall Street Journal. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Resumen de noticias a esta hora en Mercado Global. En Tele 13 Radio, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió la decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas en el Cerro Centinela en San Antonio y afirmó que hasta el último momento trataron de evitar el desalojo por los riesgos que ello implica. Montes descartó que el gobierno se esté saltando el fallo judicial o que las familias se salten la fila. Aseguró que hay que tener varias filas, no es una sola. Además, explicó que las hectáreas se pagarán con dinero de quienes se tomaron los terrenos agrupados en cooperativas y la urbanización estará a cargo del Estado. Ante las críticas del candidato republicano a su gestión, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que José Antonio Kast se equivoca al decir que no hay avances en materia habitacional y que el tema de los campamentos hay que verlo como un tema país, porque si cree que hay que desalojar y no buscar una solución, ese es su problema. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó que el presidente Gabriel Boric viaje a la frontera con Perú y dijo que el gobierno seguirá apostando por la coordinación técnica con Lima sin responder a gestos políticos del vecino país. Las declaraciones se dan luego que el mandatario interino de Perú, José Gerí, visitara Tacna para supervisar el despliegue militar en la frontera. Senapred declaró alerta roja en la región de Valparaíso por un incendio forestal en el sector de la población La Isla, en el Cerro San Roque, y llamaron a evacuar sectores cercanos. A raíz del siniestro ya fueron evacuadas 15 personas y en el lugar se encuentra trabajando personal de bomberos de Valparaíso y Viña del Mar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que la reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, fue muy útil y necesaria. El líder del Kremlin instó a los países europeos a involucrarse en las conversaciones para lograr un acuerdo en vez de obstaculizarlas y aseguró que Rusia liberará el Donbass, ya sea militarmente o por otra vía. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global, Tele 13 Radio.